Esta es una planta que está saludable. Y si se fijan, estos tres canales son los del espectro visible, los que nosotros podemos ver. Entonces una planta saludable sí va a reflejar un poquito de azul y rojo, pero lo que más refleja es el verde. Por Ujú. eso es que nosotros vemos una planta que está verde. Sí, ya se está poniendo medio amarillita, entonces es porque ya no está reflejando el verde, ya está reflejando más azul y rojo, entonces ya no predomina ese verde. Ahora, Ah, ok. y aquí está lo del infrarrojo, el infrarrojo cercano, que es un indicador mucho más fuerte que el verde, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Ese es el problema de nosotros, de que cuando ya identificamos que la planta está amarilla ya es muy tarde, ya no es mucho lo que se puede hacer. Mientras que cuando con este infrarrojo cercano, nosotros incluso antes ya podemos ver, está más arriba o está más abajo, algo está pasando. Bienvenidos y bienvenidas a Tech Tertulia AI en Beyond. ¿Quiénes somos nosotras? Somos Evelyn. Y Diana, ya las dos nos interesan los temas de tecnología e inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre nosotras, solo tienes que escuchar nuestra edición cero. Y bueno, hoy estamos explorando la tecnología en esta maravillosa industria que es la industria agrícola. Sí, hoy nos vamos a centrar en el uso y aplicación de sensores para el monitoreo e investigación en este campo. Vamos también a adentrarnos un poco más, nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial, pero ya más en el tema de cómo procesamos los datos que obtenemos de estos sensores. Y por supuesto, antes de introducir a nuestra querida participante y entrevistada del día de hoy, que estamos muy gustosas de tener, Anita, solamente un recorderis de nuestros sponsors. Por supuesto, tenemos a WN, Agencia de Marketing, Diseño y Edición, quienes se encargan, como bien lo indica su nombre, de toda nuestra producción, nuestra imagen, diseño, manejo de redes sociales. Si ustedes han visto algunas publicaciones, si nos siguen en la red social de Instagram, en LinkedIn y en todas las publicaciones que se han hecho, es gracias a WN, Agencia de Marketing, Diseño y Edición. Y por supuesto también tenemos y contamos con el sponsor de Red de Mujeres Matemáticas Ecuatorianas, quienes nos brindan su apoyo principalmente con la difusión de este podcast. Y bueno, con esta información preliminar, nos vamos contigo, Evi, para la introducción de Anita. Exactamente, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Anita Morales. Les cuento un poquito sobre ella. Ana es una agrónoma especializada en agricultura de precisión y el manejo de fertilizantes nitrogenados en la producción de maíz. Actualmente cursa un doctorado en agronomía en la Universidad de Purdue, donde su proyecto se enfoca en la aplicación de imágenes satelitales y de drones para el monitoreo y manejo de fertilizante nitrogenado en producción de maíz. Anteriormente completó una maestría en la misma universidad, especializándose en sensores remotos basados en drones para la investigación agronómica, y su bachelor en Ingeniería Ambiental y de Desarrollo en la Universidad Zamorano. Durante su proyecto de doctorado, Ana ha liderado 20 ensayos en fincas y múltiples campañas de muestreo, cubriendo un área total de alrededor de 300 hectáreas. Además, Ana ha sido asistente de cátedra en varios cursos de agronomía y ha participado activamente en organizaciones estudiantiles y profesionales. Entonces, hoy tenemos con nosotros a esta gran profesional, no solamente en la parte de la academia, pero también en la industria. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muchas gracias por tenerme aquí. Me siento muy contenta y emocionada de poder compartir un poco de mi trabajo utilizando imágenes de drones y satélites enfocado en la agricultura. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias, Anita, de nuevo por compartirnos también todas estas experiencias que vamos a verlas en un momento, pero por supuesto, eh, bueno, solamente recordarles también que tendremos un juego al final de todo nuestro podcast de este episodio, así que por favor quédense no solo para la parte uno, sino también para la parte 2, porque vamos a ver la pregunta que le dejó nuestra entrevistada anterior, que también coincidencialmente también se llama Ana. Y bueno, así que esa inquietud, ese misterio que para que se queden con nosotros hasta el final, vamos a hablar un poquito contigo, Anita. Cuéntanos tal vez algo que la mayoría de gente no sepa sobre ti y sobre este tipo de tecnologías, algo así curioso que nunca hayas comentado a nadie, que la gente que te sigue, tus amigas, amigos, seguramente también van a estar gustosos de escuchar. ¿Qué nos podrías decir? Algo curioso de ti.
Ana. Algo que la mayoría de gente no sabe sobre mí es que todo este tema de drones y aplicaciones en la agricultura no era un tema que yo estaba buscando al inicio, sino como que nos encontramos en algún punto y me encantó y le vi el potencial. Y ya cuando vine acá a Estados Unidos, pude ver cómo se lo utilizaba, cuáles eran las aplicaciones que tenía y todo el potencial que tiene para hacer la agricultura más eficiente y también más sostenible. Entonces, así fue como llegué a esta área. Mi profesor, cuando vine en el 2017 acá a Estados Unidos a hacer una pasantía, y yo quería fortalecer mi tema agronómico, el tema técnico, porque yo estudié en el Zamorano, que aprendí bastante temas de agronomía, pero mi enfoque era más en ambiente. Entonces vine acá con la intención de fortalecer ese tema técnico agronómico. Y mi profesor compró un dron justo en ese tiempo y me dijo si es que estaría bien conmigo cambiar un poquito las actividades que tenía planeadas para mí y que si me interesaba trabajar con un dron. Y no le iba a decir, no, yo voy a hacer lo que usted me dijo, Luz. Entonces yo, sí, claro. Y ahí fue que empecé a aprender todo esto, cómo funciona, cuáles son las aplicaciones, el potencial. Y desde ahí me empecé a involucrar en este tema y me he enfocado en ver cómo podemos sacarle provecho a esta tecnología que tiene mucho potencial y en el futuro ya, antes era algo nuevo, pero desde hoy en adelante es algo ya del día a día y hay gente que, que a veces se resiste un poquito, pero es algo que está pasando. Y como me comentaba una amiga una vez, hay personas que nosotros estamos caminando y otras personas ya están volando, así que es importante En ponernos drones. y aprender, sí. Y entonces eso sería como, es un tema que no estaba nunca en mi mente, pero llegó y me encantó y aquí sigo trabajando en eso. Qué hermosa historia. Gracias por compartirnos eso, Anita. Y antes de darle paso a Evi, solo quiero resaltar una cosa que nos han dicho y se ha repetido en todos nuestros episodios, algo muy bonito también, que siempre hay a una profesora o un profesor que ha marcado ese camino hacia donde estamos ahora. No sé si nos hemos dado cuenta, esto le dejo a la audiencia también para que vea también y nos preguntemos, bueno, qué cosa tan curiosa, ¿no? Y si algunos de ustedes son profesores, yo sé que algunos profesores nos están escuchando, de hecho, ya nos han dicho, así que también es súper importante porque miren cómo algo tan específico como, mira, cambiémonos a drones, ha hecho que ahora tengamos a una gran especialista en este tema. Gracias, Anita. Vamos contigo, Evi. Gracias, Sí, la importancia de tener mentores, ¿no? Ok. definitivamente. Entonces, yo de hecho iba a preguntarte justamente qué despertó tu interés en aplicar esta tecnología a la industria agrícola. Entonces, tú ya nos contaste un poquito sobre tu historia. ¿Hay algo más como que te motivó a tal vez seguir en esto, aparte de la linda Uf. historia del dron? Como que, ¿qué es lo que te motiva a seguir en este camino? Definitivamente. Aquí en el Departamento de Agronomía en Purdue trabajamos bastante con agricultores para los experimentos. Entonces, estos experimentos o los ensayos son a larga escala. Por ejemplo, un experimento va a ser de 10 hasta 50 hectáreas. Imagínense. Entonces, lo que despertó en mí el interés de seguir utilizando, de investigar cómo podemos utilizar estos drones fue em, enfocado más en el tema de colección de datos, porque imagínense ustedes, en una investigación siempre necesitamos tomar datos, ¿verdad? Pero si ustedes tienen una investigación que es en una parcela de 40 hectáreas, es prácticamente imposible tomar datos manualmente. Y normalmente el approach que se tiene para estos experimentos con los agricultores es hasta el final del ciclo uno cosecha y ahí ve cuáles fueron los resultados. Y solamente en localidades específicas nosotros íbamos a tomar los datos manualmente, pero ustedes se pueden imaginar, Claro. es retante, y más para una persona como yo que no soy tan alta, no soy fuerte, no, y era, normalmente veía mi reloj y era 20.000 pasos ese día,
25.000 pasos. Dios Era porque había que mío, caminar tanto. ya. Entonces, y al final siempre pasa eso de que tú no sabes, pudimos haber tomado datos aquí y aquí, entonces no se puede, hay que seleccionar puntos específicos. Entonces mi interés fue, ok, ¿cómo podemos utilizar imágenes para colectar datos de todo? Porque cuando uno colecta las imágenes, uno puede tener la imagen de toda la parcela, 40 hectáreas. Entonces no te limitas únicamente a puntos específicos donde tomaste tus datos, sino puedes utilizar todo, ver qué pasó aquí, por qué, y después uno puede eso sobreponer con otro tipo de información, como tipo de suelo, otra información sobre ese lugar y tú puedes entender mejor qué está pasando. Entonces ahí fue más lo que me motivó. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para hacer cosas que normalmente hacemos manualmente? Y evitar de caminar los 20.000 pasos. Sí, definitivamente. La importancia de la Ujú. automatización. Sí. Ok, tal qué cual. bonita historia. Ok, listo. Entonces vamos a nuestra siguiente parte y daré paso entonces a Dianita que nos hablará más sobre, a profundidad un poquito más sobre tus proyectos. Sí, sí, y justamente nos dejaste bastante sentada ya el terreno para hablar sobre este tema de agricultura de precisión. Y justamente cuéntanos un poquito más, porque ya lo mencionaste anteriormente, sí, el tema de agricultura de precisión. ¿Cómo podemos entender para nuestra audiencia también que pueda decir esto es y esto no es agricultura de precisión? Ujú. Sí, agricultura de precisión es un enfoque de la agronomía en hacer la producción más eficiente. ¿Y cómo hacemos algo más eficiente? Es optimizando los recursos. Entonces, la agricultura de precisión utiliza diferentes tecnologías para evaluar qué es lo que se necesita, dónde específicamente se necesita y cuándo se necesita. Entonces ahí es que puede entrar el uso de satélites, el uso de drones, el uso de sensores que se utilizan en campo, que no son, ¿cómo se dice? Remotos, no son remotos, sino diferentes tipos de sensores y cómo utilizamos toda esa información para identificar qué es lo que se necesita y así optimizar el uso de los recursos y mejorar la producción. Y es esto tal vez, Anita, lo que nos contabas también como justamente para que nos cuentes un poquito más de este remote sensing, ¿no es cierto? Que es lo que te has especializado y cómo es que uno puede sacar datos de imágenes, porque esto también es lo hablamos en uno que otro episodio, lo hemos dicho para la medicina, por ejemplo, recuerdo que hablábamos de para un cierto tipo de enfermedad en donde nos comentaban cómo sacar y qué difícil que era, porque estamos hablando de máquinas del siglo pasado y qué difícil que es sacar imágenes para verificar enfermedades, como en este caso era una enfermedad pulmonar. Ahora cuéntanos en tu caso, ¿cómo es este tema de Ujú, obtener o sacar datos de imágenes como para este tipo de industria? ujú. Sí, esa es una pregunta bien buena y me encanta poder tener la oportunidad de dar una respuesta porque es una pregunta que yo tenía cuando empecé mi programa, cuando mi profesor compró el dron y me dijo, vamos a sacar datos de las imágenes. Entonces, a mí se me vinieron un montón de ideas de la mente, porque no tenía idea, la verdad. Entonces, hay unos conceptos básicos que me gusta compartir como para estar en la misma página. Voy a compartir unas imágenes para que podamos entender mejor. Claro que sí. Ok. Entonces, aquí en esta imagen tengo una planta y claro, en mi caso trabajo con plantas, ¿verdad? Para nuestro proyecto, en la mayoría de ellos, en mi programa, para todos los proyectos nos enfocamos en maíz. Y aquí tengo una planta de maíz, pero los conceptos que les voy a comentar aplican para las plantas en general. Entonces, la planta reacciona con la luz del sol de diferentes maneras. La luz que viene puede ser reflejada, se transmite o también puede ser absorbida por la planta. Entonces, depende del estado de una planta, ya sea que esté sana o esté bajo estrés, la luz que refleja va a ser de diferentes maneras. Y hay muchos conceptos fisiológicos detrás de eso, pero lo más importante es que
nosotros con los sensores que tenemos en los drones o en los satélites, nosotros podemos capturar nosotros podemos entender más qué es, cómo se está reflejando la luz. Entonces, toda esa luz que se refleja se captura en los sensores. Entonces, en el caso de imágenes, si ustedes alguna vez toman una foto y le hacen zoom, ustedes van a ver un montón de píxeles. Entonces, cada uno de estos píxeles va a tener números, lo que en inglés se le llama digital numbers. Entonces, nosotros, por ejemplo, las cámaras normales que se les dice RGB o RGB, que son como las cámaras de nuestro celular, la información que ellas obtienen van a ser la del espectro visible. Así, lo que nosotros vemos. Ustedes toman la foto, es lo mismo que ven, ¿no es cierto? Así mismo es la cámara. Pero hay sensores que nos dan información adicional. Entonces nosotros podemos acceder. Entonces va a haber digamos, una banda que se le llama o una imagen individual para un tipo de luz, después para el otro tipo de luz. Entonces nosotros podemos utilizar cada uno de estos números para calcular lo que se le llama índices de vegetación. Entonces hay uno que es muy conocido que es el NDVI, que utiliza esta información. Entonces, nosotros pasamos de tener una imagen normal, así como nuestros ojos ven. Esta es una parcela que, si no me equivoco, era 40 hectáreas. Nosotros podemos calcular un índice, que ya son números, ¿sí me entienden? Entonces, de tener una imagen, pasamos a decir, ok, en esta área que está roja, el valor de este índice de NDVI va a ir normalmente de -1 a 1. Entonces, valores que son cercanos a 1 indica que la planta está saludable. Valores que son más bajos de 1 indica, o sea, negativos, indica que está bajo estrés. Entonces, así nosotros podemos decir, ok, arriba de este número, tenemos que poner atención a esta área, algo está pasando. Entonces ya no es solo una imagen, sino ya son números. Y nosotros podemos utilizar estos datos para evaluar respuesta a diferentes tratamientos, para predecir la producción y también para predecir biomasa. Biomasa es una variable bien importante en investigación agrícola, porque es un indicador que te puede decir cuál va a ser la producción final. No 100%, pero es un indicador importante. Entonces, así es como pasamos de imágenes a datos. En la imagen que mostraste, tú tenías, ¿no es cierto? Justamente los tres canales que tal vez para las personas que no lo saben, es como el RGB que tú dijiste, es como el rojo, el green, el verde y el blue, ¿no? Y el azul. Entonces, para mí lo que es nuevo era este otro extra que decía Ujú, NR algo o algo así, ajá, como sí, ¿de qué se trata ese canal? ujú. Bueno, bueno, NIR es el infrarrojo cercano o NIR que le dicen en inglés. Entonces, una planta esto es bien interesante. Esto es un poco relacionado a la fisiología de las plantas. ¿Por qué? Porque una planta que tiene la clorofila, em, esta va a absorber el rojo y el azul. Y una planta que está sana va a reflejar el verde, porque son los canales, ¿no es cierto? Por Oh, eso ok. nuestros ojos, Ya. una planta que está sana es verde, porque la luz está absorbiendo el rojo y está absorbiendo el azul, no está absorbiendo el verde se refleja. Entonces eso es lo que Oh, les decía, que la planta se relaciona con la luz de diferentes maneras. Ese rojo y el azul lo está absorbiendo. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo, cuando la planta está entrando en senescencia, ya se está marchitando, ya no tiene clorofila. Entonces la clorofila es la que absorbe el rojo y el azul. Entonces, como ya no hay eso, ya la planta está reflejando lo mismo. Entonces, por eso ya no se mira verde, ya ahí hay una combinación de rojo y otros colores, ¿no? ya. Entonces, eso es con los tres canales que nosotros podemos ver,
que es el rojo, el azul y el verde. Ahora, con respecto a la pregunta, tenemos el infrarrojo cercano, que es uno que nosotros no podemos ver. Y este infrarrojo cercano es clave en el uso de las imágenes para la agricultura, porque una planta que está saludable va a reflejar un montón de infrarrojo, de este near infrared que se le dice en inglés. Entonces, lo que es más interesante de todo es que nosotros podemos ver que una planta ya está marchita cuando ya está muy tarde, ya no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Pero si uno tiene un sensor que tiene este near infrared, esto va a detectar antes que la planta ya está en estrés, entonces nosotros podemos hacer algo al respecto. Y por eso es que este near infrared es bien conocido, es en nuestra área de remote sensing. Y ya cuando la planta, les voy a compartir de nuevo la imagen, solamente para Perfecto, mostrarles lo que les estaba diciendo. perfecto. Súper interesante eso de poder identificar antes, ¿no? De poder ¡Qué saber con locura! Yo no sabía, de hecho anticipación. yo no sabía, lo que me imaginé primero, de hecho mi segunda pregunta iba a ser que justamente entonces lo que se trata es de tomar la foto y ver colores, es lo que me imaginé porque dije, ok, está saludable, está verde y no está saludable, está tal vez como color amarillito o Exacto. algo así y solo tomo la foto y ya, pero entonces dije, ok, para eso está como el RGB y ¿qué es esto extra? Ok, Sí, claro, genial. así mismo, cuando yo empecé a trabajar con imágenes, decía, ¿qué será? O sea, mi mente vuela y me encanta eso de nosotros, de que siempre estamos tratando de dar respuestas a nuestras preguntas. Ok, pero aquí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, Ok, aquí. Ok, entonces esta es una planta que está saludable. Y si se fijan, estos tres canales son los del espectro visible, los que nosotros podemos ver. Entonces una planta saludable sí va a reflejar un poquito de azul y rojo, pero lo que más refleja es el verde. Por ujú. eso es que nosotros vemos una planta que está verde. Sí, ya se está poniendo medio amarillita, entonces es porque ya no está reflejando el verde, ya está reflejando más azul y rojo, entonces ya no predomina ese verde. Ahora, Ah, ok. y aquí está lo del infrarrojo, el infrarrojo cercano, que es un indicador mucho más fuerte que el verde, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Ese es el problema de nosotros, de que cuando ya identificamos que la planta está amarilla ya es muy tarde, ya no es mucho lo que se puede hacer. Mientras que cuando con este infrarrojo cercano, nosotros incluso antes ya podemos ver, está más arriba o está más abajo, algo está pasando. Y por eso es que se utiliza lo que le llamamos índices de vegetación. Ese es un ejemplo, NDVI. Entonces hace una combinación de los diferentes canales para enfatizar más el contraste entre el infrarrojo y el rojo. Perfecto. Gracias, Anita, Ujú. por la De explicación. Ahora sí nada. está mucho más claro. Y esto también entonces de hecho me lleva a mi última pregunta en esta parte. Ujú. Justamente decías que con los drones tú lo que haces es tomar las fotos, ¿verdad? Y tienes justamente estos sensores que llevan el RGB y también este otro infrarrojo cercano. Ujú. Pero son, o sea, ¿a eso te referías con los otros sensores o hay más sensores que también se pueden tomar con el dron? Sí, hay diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, para las personas que trabajamos en este tema de teledetección o remote sensing, conocemos que hay lo que se dice las cámaras RGB, que son como las cámaras de nuestro teléfono. Hay otros que se llaman sensores multiespectrales. Entonces, estos sensores van a tener el RGB y el infrarrojo cercano, y también hay otros canales. Ya Ya, me iría mucho más detalle y nos vamos a ya. perder. Ok, perfecto, no hay problema. Entonces, ahora sí, última aclaración. Eh, ya no pregunto más. no, por No, no, favor, me más encantan preguntas, las queremos preguntas. Sí, preguntas. No Eso. me digas eso, porque si no te voy a comenzar a hacer un Vamos a montón de hacer 3 preguntas. episodios con Anita. Ya, ok.
Entonces, cuando tú te referías a sacar datos de imágenes, en este caso, en este ejemplo, te referías a sacar estos datos, a sacar el RGB y el infrarrojo cercano. Esos son Ujú, los datos que tú estás sacando de esta imagen tomada con el ujú, dron. ujú, Perfecto. Ok, ujú. Nosotros sacamos esos datos y después de esos los podemos utilizar para calcular índices de vegetación. ya, Entonces, que esos, es... y hay muchos índices, de acuerdo a diferentes objetivos para, no sé, para irrigación, para fertilizantes, indicadores de diferentes maneras, de diferentes variables. Ujú. Ok, Y contestado. eso es, Ahora sí, Anita. no, no, genial. Yo también tenía la misma duda cuando vi ese cuarto, me quedé la duda de, bueno, ¿por qué este está más alto? Y ahora nos explicaste súper bien cómo esto influye incluso para poder determinar con anticipación que tenemos una vegetación saludable o con estrés y cómo eso también nos ayuda también de acuerdo a lo que sea el propósito, ¿no? Y a eso también vamos ahorita, justamente la siguiente partecita que te vamos a entrar es hablar de estos casos, ¿sí? La idea es como que nos vayas contando un poquito brevemente, digámoslo, porque ya vamos a entrar a la parte 2 en unos minutos más, justamente para ahondar mucho más en esta parte de caso, pero cuéntanos un poco más. Ya nos mencionaste, por ejemplo, algunos tipos de propósitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de usar este tipo de imágenes puede darse para varios objetivos. Nos comentabas detrás de cámaras y que un poco en la preparación, el tema de estrés de la planta, que es lo que acabamos de ver. El tema de enfermedades, identificación de insectos, esto es súper importante, me imagino que es para temas de plagas, esto debe ser crucial. Y bueno, y así podemos hablar de muchos más. Vamos a puntualizar en prácticamente 4 casos. El primero, no sé si, el último, perdón, no sé si ya está como parte de estos 3 casos, que sería el caso de tu doctorado, pero estaríamos hablando de utilización de imágenes para datos como primer punto, la Ujú, utilización de imágenes para predecir variables. Y el ujú, tercero, la utilización de imágenes, pero para contar plantas o identificar insectos, lo cual lo veo más ujú, complejo. Seguramente tú nos vas a explicar más, pero ujú, si nos puedes ir contando brevemente, Anita, cómo podemos ir entendiendo estos 3 tipos de casos. Y ya ujú. después tendremos más o menos, yo creo que si no me corrigen por ahí, pero estamos más o menos entre unos 5 minutitos en Ya. total para hablar de estos casos. Y obviamente no se preocupen porque vamos a ahondar en parte 2 en Ujú, uno de ellos. Pero Anita, tú cuéntanos más. ok. So, bueno, en general, tres casos. El primero, la primera aplicación que nosotros tenemos para el uso de las imágenes es para obtener datos directos. Entonces sería, por ejemplo, tengo un experimento con diferentes dosis de nitrógeno, digamos. Entonces, lo que voy a hacer es que quiero saber, ok, ¿hubo una respuesta de mis plantas a estas diferentes dosis o fue lo mismo? Y este es un caso bien general en experimentos agronómicos porque tú quieres ver cuánto tienes que aplicarle a tu planta para que esté bien. Entonces uno prueba diferentes dosis. Y si no hay respuesta, ok, la más baja fue lo suficiente. Entonces, para ver si hubo una respuesta a esas dosis de nitrógeno, lo que hacemos es tomar plantas de biomasa, o sea, muestras de biomasa y así, y después comparar. En nuestro caso, como les comenté, son experimentos gigantes, 10 hectáreas, 40 hectáreas. Entonces, el primero es volar el dron o sacar imágenes satelitales y después obtener esos índices de vegetación que les comentaba antes. Entonces, digamos, voy a sacar NDVI para el tratamiento número 1 y para el tratamiento número 2, tratamiento número 3, hasta que todos mis tratamientos y así ocupar, ok, cuál fue el NDVI para cada uno de mis tratamientos y ver cuál tuvo mayor efecto en la planta, cuál tuvo un mayor número de NDVI. Entonces, así sería la primera aplicación, directamente para comparar tratamientos, datos, así como tener datos de biomasa, ¿no es cierto? A ver qué Ujú. tratamiento me dio más biomasa, qué tratamiento me dio un valor más alto de NDVI. El segundo caso es el de predicción de variables. En este caso, sí tengo que tomar muestras que lo que en inglés le decimos ground truth data para poder validar esta predicción. Entonces,
digamos, tengo mi experimento de nuevo en esta parcela gigante y queremos predecir cuál va a ser la biomasa para diferentes áreas de mi experimento. Entonces, en ese caso, generamos un modelo donde tomamos diferentes muestras alrededor de la parcela y después generamos un modelo para ver, ok, que este NDVI, qué tan buen indicador es de biomasa. Entonces, lo que normalmente hacemos es, empezamos desde lo básico, es que es una regresión, que es para ver eh, cómo puedo generar un modelo que utilizando NDVI yo pueda predecir esa biomasa. Entonces, ese sería en el caso de la predicción. Y eso es bien útil para nosotros en estas parcelas gigantes, incluso para productores en general, porque ellos sí toman datos en campo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos datos? ¿Cómo podemos aprovechar esos datos? Para, ok, tomamos en este punto, pero si creamos un modelo, podemos saber qué pasó en este otro punto y por qué. Entonces, nos da mucha información. No estoy diciendo que la información te lleva a tener más preguntas y más preguntas, pero es bueno, para nosotros es bueno. Y el otro caso, el tercer caso, es el tema de contar, de contar plantas. ¿Y por qué es importante contar plantas? Para los productores es porque ellos siembran y después ellos quieren ver cuál fue el porcentaje de, ay, lo siento, es que hay palabras que los aprendí en inglés, ¿Cómo se No, está dice? ¿Qué es bien. lo que Si intentas quieres, puedes decir? decirlo. Ajá. como cuando las plantas emergen para ver cuál fue el Ah, porcentaje de emergencia, pero emergencia siento que no es mm, la palabra. no, no creo que es la De palabra. como blossom. Brote, 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 Ah, brote, 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 ajá, brote. sí. brote. Entonces, para los agricultores plantan y después ellos tienen que decidir, ¿necesito replantar o si hubo un buen brote, digamos, de las plantas? Entonces, normalmente lo que ellos hacen es ir a los campos, que nuevamente son grandísimos, y tienen que manualmente ver, ok, en esta área sí hubo un buen brote de plantas, en esta área no. Entonces, pero eso toma mucho tiempo. Y en agricultura todo tiene que ser rápido, porque las plantas no esperan, el tiempo no espera. Entonces, utilizamos imágenes para tomar fotos de localidades en específicos dentro de estas 40 hectáreas, digamos, y ver cuál fue el porcentaje de brote en cada una. Y así poder indicarle al productor, en esta área en específico no hubo, en esta área tiene que replantar, sin que el productor haya tenido que ir y contar manualmente las plantas. Entonces es como una herramienta de decisión. Wow. Súper interesante lo que nos cuentas y seguramente nos quedamos con algunas dudas. Yo estoy ahí como, se me ocurrieron como por lo menos unos cuatro en algunos de ellos, estoy segura que Eddie también. Pero vamos a ahondar justamente en uno de ellos ya en unos minutos más. Pero Anita, tú nos, solamente para cerrar ya este bloque, digamos, de inicio, ¿no es cierto? Solamente te quería preguntar, en el caso de insectos se aplica lo mismo porque estabas hablando del conteo de plantas, Ah, sí. que de cierta manera yo entendía, bueno, se puede contar el maíz, pero en los insectos me parecía como, ¿cómo contamos insectos, Anita? Sí, por ejemplo, cuando uno está haciendo pruebas de productos que uno va a lanzar al mercado, eso es más en el caso de la industria, de las industrias que producen agroquímicos. Ellos tienen que evaluar cuál es el porcentaje de eficacia de un producto para controlar un insecticida, digamos. Ujú. Entonces, para hacer esas evaluaciones hay que hacer manualmente. Se tiene que contar, se tiene que tomar muestras y contar insecto por insecto. Obviamente el tipo de insecto específico que uno quiera. Pero, ¿cómo se puede utilizar imágenes? En este caso, uno toma imágenes con el drones a una altura bien bajita para tener una Ujú. buena resolución y así se puede entrenar algoritmos se puede crear algoritmos y entrenarlos para que puedan identificar cuántos insectos hay. Entonces, esos algoritmos lo que hacen es primero detectar es o no el insecto de interés y segundo, cuántos hay.
Entonces se puede hacer mucho más eficiente que cuando uno lo hace manualmente, porque toma mucho, mucho tiempo. Y el ojo humano se equivoca de insecto también, Sí. seguramente. Vamos contigo, Evi, tu pregunta. Exactamente. Y justamente ahorita que estás hablando de las imágenes de los drones, yo de hecho, en uno de nuestros anteriores episodios, una persona nos hablaba de imágenes satelitales. Entonces yo me preguntaba si es que, o sea, obviamente tal vez es mejor utilizar drones, pero si es que antes no se tenía la disponibilidad de utilizar drones o no se tiene el dinero para comprar drones, entonces es una opción usar, por ejemplo, imágenes de satélite que creo que hasta cierto punto pueden ser open source, como abiertas para las personas. Ujú. Sí, bueno, hay ventajas y desventajas de utilizar imágenes de drones versus imágenes de satélites y también todo va vinculado al objetivo en específico. Eh, Primero, solamente para separar cuál es la diferencia principal entre imágenes de drones y satélites es la resolución. Entonces, cuando hablo de resolución, me refiero al tamaño del píxel. Por ejemplo, cuando ustedes hacen zoom en una foto en el celular que teníamos en el 2012, ¿se acuerdan que era borrosito? No había Total. tanto detalle, entonces esa resolución era malísima. Ahora los celulares de ahora, ustedes le hacen zoom y pueden, si tomaron una foto en un restaurante, pueden ver hasta la comida de la mesa de lado. Sí, esa La resolución es arruga del señor. buenísima. De la Algo así mesa de al pasa. lado. Uno, Es verdad. entonces algo así pasa eso es la resolución. Por ejemplo, las imágenes satelitales normalmente tienen una resolución baja. No puedes ver tanto detalle, mientras que las imágenes de los drones tienen ese es el poder de los drones, la resolución, lo cual va a tener una aplicación muy importante para el tema de conteo de insectos, de conteo de plantas. Entonces todo va a depender del objetivo por el cual quieren utilizar las imágenes. En mi caso, como trabajo con parcelas gigantes, yo en lo personal prefiero imágenes satelitales porque no necesito tanto detalle para ver cuál fue la respuesta a un tratamiento. En cambio, en investigaciones que son a menor escala, imágenes satelitales no van a ser útiles. Depende de la resolución, porque digamos el tamaño del píxel es 30 por 30 metros y mi experimento era en 10 metros. Entonces, no voy a tener nada, no me va a dar nada. Entonces, todo va a depender del objetivo que tengan con las imágenes. Ok, perfecto. Entonces creo que de hecho las siguientes preguntas que tengo encajan en la segunda parte, así que podemos ir a la segunda parte, Vivianita. Buenísimo. Bueno, creo que contigo entonces con esto ya terminamos esta primera parte. Te doy paso a Evi para hacer la conclusión y también lo que se viene en esta parte 2. Exactamente, entonces invitamos a todos a nuestra segunda parte, en donde vamos a hablar un poquito más de la parte técnica. También vamos a hablar de cómo se procesan los datos, de posibles algoritmos y de cómo posiblemente también se pueden evaluar. No se lo pierdan y los esperamos ahí.